Buenas tardes, mi nombre es Juan David Sánchez Cortés, pertenezco al CEAD de Facatativá en la Universidad Nacional Abierta de Distancias. Esta es una presentación para la unidad 1 en el curso Algoritmos. Eh, Pertenezco al grupo 44 de este curso y todos mis datos de contacto los pueden encontrar en mi perfil del campus virtual. Bien, para esta presentación se nos pide que explique un poco la estructura temática del curso. El curso está dividido en tres unidades, que son la unidad 1, Introducción a la Programación. Esta unidad tiene una etapa 1 en la cual hay que entregar un taller antes del 6 de septiembre. La unidad 2, Algoritmos y Estructura de Datos, también tiene una etapa con la cual hay que entregar también un taller antes del 4 de octubre. La unidad 3 tiene como etapa 3 y etapa 4 dos talleres. Eh, la etapa 3 debe ser entregada antes del 18 de octubre y la etapa 4 antes del 16 de noviembre. La etapa 5 es una evaluación que se debe presentar antes del 29 de noviembre y la etapa 6 es taller de evaluación final, se debe presentar antes del 13 de diciembre. ¿Qué entendemos por programación de computadoras? Básicamente la programación de computadoras es la forma, el arte de hacer que una computadora realice lo que nosotros queramos. Todo esto mediante un lenguaje de programación. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Bien, pues todo empezó en 1843 con Ada Lovelace, cuando desarrolla el primer lenguaje de programación al escribir un algoritmo para una máquina analítica de Charles Babbage. ¿Por qué digo máquina analítica? Porque esta máquina nunca llegó a construirse por cuestiones de ingeniería, de que en ese entonces pues, no habían los recursos para construir dicha máquina. Ya en 1950 existía el lenguaje ensamblador que era dependiente de la máquina. Esto quiere decir que si tú tienes un lenguaje para cierto modelo de máquina, no lo vas a poder utilizar en otro modelo de máquinas. Por ende, un año más tarde, Grace Murray Hopper, otra señora, planteó la idea de implementar lenguajes independientes de las máquinas. Y pues gracias a eso, en las dos siguientes décadas se desarrollaron lenguajes como Fortran, Algol, Lisp, COBOL, Simula, CPL, que son considerados como los lenguajes padres, ya que en esto se basaron varios de los lenguajes que tenemos hoy en día. Posteriormente, en los años 70 surgieron lenguajes como Pascal, que fue basado en Eagle, C, que se basó en CPL, Prolog, Shim, que viene de Lisp, y SQL, del cual hablaremos un poco más adelante. En los años 80 se presentan los lenguajes imperativos. C++, MATLAB, Eiffel, Erlang, Perl. La definición de lenguajes imperativos también la daré más adelante. Con los años 90 llegaron lenguajes funcionales, Haskell, Python, Ruby, Java, JavaScript, C Sharp. Estos lenguajes funcionales hacen parte, como decir, de un grupo de una clase de lenguajes que vienen siendo los declarativos. Eh, ya en el nuevo siglo surgieron lenguajes como F Sharp, Groovy, Swift, y con el paso del tiempo muchos de los lenguajes sacan nuevas versiones y se van haciendo multiparadigmas y, y esto es el avance que ha tenido hasta nuestra fecha. Tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C Sharp. Para esta tabla tenemos el C Sharp, el JavaScript, Haskell, Pascal y SQL. Yo los hago una pequeña comparación en cuanto al paradigma y el tipado. Eh, Sobre el C Sharp hablaré un poco más adelante. El JavaScript pues, tiene multiparadigmas, imperativo, funcional, orientado a objetos, con un tipado débil y dinámico. Haskell fue creado en
1990, un paradigma declarativo, funcional, eh, con tipado fuerte, estático. Pascal, 1970. Este recibió el nombre en honor al físico matemático Blaise Pascal, con un paradigma imperativo estructurado, un tipado fuerte, lo cual hacía como el lenguaje como ideal a la hora de enseñar. Después tenemos el lenguaje SQL, que se creó para la definición de datos, declarativo, fuerte, tipado fuerte y estático. ¿Qué quiere decir? Que los lenguajes tengan un paradigma imperativo, declarativo, con tipado débil o estático. Bien, los lenguajes imperativos son el conjunto de instrucciones que se le pueden dar al computador para que éste realice una tarea. Es un secuencial, un paso a paso, como en una receta de cocina. Se podría, se podría poner un ejemplo como ello, donde tiene su paso a paso para llegar a cierto fin. Mientras que el lenguaje declarativo ya tiene un conjunto de proposiciones, afirmaciones, negaciones, eh, donde el usuario solo indica en la computadora la descripción del problema que quiere solucionar, y el método, ya el lenguaje se encarga del método. Bien, tipado fuerte y débil. En cuanto a tipado débil, este se da cuando es posible usar variables de cualquier tipo en un mismo escenario. O sea, una función puede recibir como parámetro un valor entero, o una cadena de caracteres. El tipado fuerte no permite esa clase de violaciones en la variable. Tipado estático. Dice que en cada variable que cada variable tiene que ser fija e inmutable. Eh, esta variable declara algún tipo de dato en algún momento antes de que se use, mientras que el tipado dinámico, la variable, o sea, es todo lo contrario, la variable es mutable, y el tipo de dato no tiene que ser necesariamente declarado antes de que se use. No hay que confundir tipado débil con tipado dinámico, porque hay ciertos casos en los que un lenguaje puede tener tipado débil pero con tipado estático. Por ejemplo, el Visual Basic puede tener un tipado estático pero también débil, y por el otro lado el Ruby puede tener un tipado dinámico pero a la vez fuerte. Bien, eso. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Yo considero que los lenguajes tienden a ser multiparadigmas, a ser más capaces de abarcar diferentes áreas y de ese modo dar solución a diversas situaciones que se nos presentan con el paso del tiempo, básicamente. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, pienso que se refiere a la forma correcta de programar, así como existen las normas APAS a la hora de presentar un documento. Las buenas prácticas son indispensables para que el código que escribamos sea claro para los demás. Como primera medida, pues yo como principiante usaría comentarios para aprender más fácilmente, para saber que cierta parte del código me sirve para esta cosa, y como segunda medida, pues yo pienso que programar de la forma más simple, más sencilla, eh, para que las personas que vean el código que yo programo puedan leerlo fácilmente. Finalmente, para esta presentación se nos pide que indaguemos y comentemos un poco sobre el lenguaje de programación C Sharp. Este es un multiparadigma, ya que soporta más de un paradigma de programación. Esto quiere decir que permite crear programas usando más de un estilo de programación, o sea, ya funcional, orientado a objetos, eventos, dinámico. Eh, con él se pueden crear videojuegos, aplicaciones de
consola, backend o frontend. Es apto para crear proyectos pequeños y muy grandes, o sea, y para crearlos a muy buen ritmo de trabajo. Sin duda es uno de los lenguajes del futuro. Muchas gracias por su atención.